pesar de que el día de hoy es un asunto más técnico, pues bueno, que el Señor nos ayude. Así que acompáñenme a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos el que estamos reunidos juntos para buscar de ti, para aprender más de ti, y en esta ocasión para aprender métodos y técnicas que nos ayuden a comprender e interpretar tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Oramos para que nos des, Señor, ese espíritu de sabiduría y de inteligencia, que nos ayudes a comprender y que nos ayudes, Señor, a poder estar concentrados, recibir la enseñanza y poder tener los elementos necesarios, Señor, para después poder estudiar tu palabra e interpretarla correctamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Me damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, déjenme compartir esta cosa. Oh, ahí voy. Ah, ¿cuál es? Eh, eh, ok, el día de hoy vamos a ver algunas herramientas para el estudio y la interpretación de la Biblia. Quiero poner un poquito de contexto. Avanza, ahí está. Segunda Timoteo, capítulo 2 verso 15, es un texto que hemos estado estudiando ahí en la iglesia acerca de los obreros y solo a ponerle atención en una parte. Dice, la versión de las Américas dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Fíjense cómo dicen estas otras tres distintas versiones. La Biblia del Oso dice que traza bien la palabra de verdad. La Castellán dice porque sabe analizar y exponer correctamente la palabra de Dios. Y el Código Real dice que interpreta legítimamente la palabra de verdad. Entonces, para realizar alguna de estas acciones, manejar con precisión la palabra, trazarla, analizarla y exponerla, interpretarla legítimamente, pues necesitamos de herramientas, de métodos, de consideraciones cuando estudiamos, porque no todo lo hacemos como de memoria, ¿no? No es que uno se sabe todos los versículos y uno conoce todos los contextos y uno sabe la definición de todas las palabras. A lo mejor con el tiempo se le van guardando algunas, pero lo importante es que tengamos las herramientas, la forma de cómo realizar todo esto, trazar la palabra, manejarla con precisión, analizarla y exponerla correctamente, interpretarla legítimamente. Entonces, bueno, eh, quiero que tengamos en cuenta estas consideraciones cuando estudiamos. Y fíjense, muy rápido me voy a ir porque el tema de hoy sobre todo son las herramientas digitales, pero las consideraciones en el estudio. Leer siempre con cuidado. Cuando no leemos con cuidado, damos por hecho algunas cosas que la Biblia no dice. Y eso se presta para una interpretación equivocada. Por lo tanto, es importante que siempre leamos con cuidado, que tengamos cuidado en la lectura, cuidado en nuestro caso, que
que tenemos que tenemos un sistema de puntuación, pues considerar los puntos, las comas y todo esto para que podamos tener una lectura precisa. Luego, otra consideración que debemos de tomar en cuenta siempre es los contextos. Tenemos, perdón por la palabra, se nos suena en inglés, el contexto inmediato y el contexto remoto. Es decir, el contexto inmediato son versículos atrás y versículos adelante, lo que rodea a un pasaje, textos atrás, textos adelante. Y el contexto remoto nos habla de, por ejemplo, cuando en el Nuevo Testamento lo encontramos sobre todo, pero bueno, no, en toda la Biblia lo encontramos, pero para poner mi ejemplo, el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, y el profeta dijo de mí, o oísteis que fue dicho, bueno, ¿cuál es el contexto remoto? En el lugar, en el libro y en el capítulo en donde se dice eso. Ese es el contexto remoto. Y con eso vamos a dar interpretaciones o mejores interpretaciones, ¿no? Interpretaciones más precisas. Por ejemplo, cuando llevan a la mujer que encontraron en el acto del adulterio, la llevan con Jesús y le dicen al Señor Jesús, a ver, tú di, la ley nos dice esto. ¿Cuál es el contexto remoto de esto? Lo que la ley dice. Entonces, cuando nos vamos al contexto y encontramos ese marco de referencia, pues leemos el contexto remoto y leemos desde ahí, pues que estaban manipulando la ley, como hoy en día manipulan las leyes para sus propios propósitos. Entonces, por eso el Señor Jesús no transgredió la ley con su misericordia. Estaban manipulando la ley. ¿Cómo lo interpretamos? Considerando los contextos. Luego tenemos los pasajes paralelos, es decir, donde se narran las mismas historias. Esos son los pasajes paralelos. En el Nuevo Testamento, pasajes paralelos tenemos entre los evangelios. En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, pasajes paralelos entre los libros históricos, que son los libros de primero y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas. En ambos libros se narran historias, en algunos casos similares, y en algunos casos hasta se dice, y los demás hechos están escritos en las crónicas de los reyes, ¿no? Cosas así. Esos son los pasajes paralelos. Luego, otra consideración en el estudio, que es un poco lo que nos toca el día de hoy, es la exégesis. La exégesis quiere decir, o su significado es extraer el significado de un texto. Esa es una exégesis, extraer el significado de un texto, de un pasaje. ¿Y cómo lo hacemos? A través de herramientas de estudio, a través de diccionarios, etcétera. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, este punto de la exégesis, pero eso es lo que tenemos que considerar. Entonces, dijimos, queremos interpretar un pasaje, hay que leer con cuidado, hay que considerar los contextos, hay que considerar los pasajes paralelos, si es que existen, y hay que realizar una exégesis. Es decir, hay que extraer significados, hay que irnos a las raíces, a conocer los textos y a través de herramientas conocer significados de palabras y todo eso. También vamos a considerar el lenguaje figurado que utiliza la Biblia. Es decir, tenemos que identificar cuando la Biblia está hablando metafóricamente, es decir, a través de parábolas o a través de analogías, haciendo similitudes, cuando la Biblia no está hablando de algo literal, sino está hablando a través de una parábola o una analogía que le llamamos, en su inicio le llamamos que es un lenguaje metafórico. Entonces hay que considerarlo. Luego hay que considerar el tema de las sombras y figuras, hay que saber, si se dan cuenta, y en el orden que llevamos, pues primero pasamos por lo que está a la vista, es decir, leer con cuidado, versículos antes, versículos posteriores, pasajes paralelos, luego nos vamos a los diccionarios
Y luego empezamos a ver cuestiones metafóricas y después ya llegamos al tema de las sombras y figuras. Y las sombras y figuras debemos de tener cuidado en ese tipo de interpretaciones porque luego podemos ver muchas sombras donde no hay y debemos de tener cuidado con eso, pero las herramientas nos ayudan a eso. Y por último, puse aquí un poco que eso a lo mejor es tema de una enseñanza por sí sola, el tema de cómo vamos avanzando en la interpretación. Es decir, comenzamos de lo literal y llegamos a lo profundo. Eso nada más lo puse un poco como referencia. Pero bueno, sigamos adelante. Tenemos herramientas de estudio. ¿Qué herramientas son las que nosotros debemos de tener cuando estudiamos la palabra y cuando vamos a hacer un estudio, cuando vamos a escudriñar? Uno, otras versiones de la Biblia. Necesitamos casi de manera obligada tener otras versiones de la Biblia para ayudarnos a realizar, ahorita vamos a ver un ejemplo, a realizar la interpretación de textos, de pasajes, viendo cómo lo puse al principio, puse 4 versiones diferentes y cómo nos dan una mayor luz sobre un texto, otras versiones de la Biblia. Otra herramienta de estudio son las concordancias. Nosotros regularmente, y hablo nosotros en Ebenezer, utilizamos la concordancia Strong. Strong quiere decir, es el apellido del autor de esta concordancia, el doctor James Strong. Um, Utilizamos diccionarios expositivos, es decir, diccionarios que no son solamente una definición de la palabra, como por ejemplo cuando entramos a los diccionarios de la Real Academia Española, que nos definen la palabra, sino un diccionario expositivo es el que, pues como su nombre lo indica, expone el contenido de esta palabra en distintas situaciones o con sus distintos usos, digámoslo de esa forma. Diccionarios históricos, a veces es importante considerar los contextos históricos de los pasajes para ayudarnos a hacer una interpretación correcta. Y quise poner este último punto que debería ser también una herramienta de estudio para nosotros, las revistas REM. En las revistas REMA de nuestro ministerio hay, hay más de, hay cientos de revistas donde se tratan en lo particular temas muy específicos. Y en ocasiones, ahí en las revistas podemos encontrar eh, información para poder interpretar algún texto o simplemente información de estudio que amerita que lo consideren. Nosotros contamos, ya eso lo platicaremos con Josué y Josué ya nos dará la pauta de cómo se los podemos compartir. Nosotros contamos con un archivo en la nube el cual contiene todas las revistas. Bueno, las últimas no me he dado la tarea de ponerlas ahí. Las últimas me refiero a las últimas de este año, no he trabajado, pero desde su inicio de la revista 1 hasta casi hasta el día de hoy vamos a ponerlas ahí para que se puedan consultar y tengan acceso a ella. Y bueno, hasta aquí me detengo un poco y les pregunto, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos estado comentando? La siguiente diapositiva es para mostrarles herramientas digitales, sobre todo gratuitas, en donde podemos ver todas estas herramientas de estudio, ¿no? Así que para allá vamos. Pero hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Yo, hermano, Sí, hermanita. del diccionario Strong, la verdad yo no lo entiendo, porque sí intenté usarlo alguna vez, pero me perdí. Entonces no sé cómo usarlo todavía. Ok, no hay ningún problema, hermana. Con todo gusto lo vamos a revisar ahorita con los ejemplos. Vamos a entrar a herramientas digitales que tenemos donde una de ellas, su base es en el diccionario Strong. Entonces, es un sistema numérico, ¿no? Que a cada palabra le asignaron un número y por lo tanto, cada palabra en la Biblia
para ir a la raíz original de esa palabra. Recuerden que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Fuera de Josué, alguien por favor que me diga en qué 3 idiomas fue escrita la Biblia. Abran su micrófono, por favor. ¿Y quién me dice? Griego. Fuera. Perdón, No, adelante, hermanito Alan. gracias. Griego, arameo y hebreo, ¿no? Exacto. Hebreo, arameo y griego fueron los 3 idiomas en que se escribió la Biblia. Y entonces, a cada palabra de la Biblia, para poderla estudiar y estudiar su trazabilidad, le asignaron un número. Ese es el número que nosotros le llamamos el número Strong. Y ese número, entonces, cuando vamos al diccionario, en lugar de buscarlo por el nombre de la palabra, pues vamos directo por el número. ¿Por qué? Porque una palabra puede ser una palabra original. Por ejemplo, el cielo. La palabra cielo en español nosotros la vamos a encontrar pues un sinnúmero de veces en el Antiguo Testamento, pero resulta que la palabra original no siempre es la misma. Entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, una de las traducciones o una de las definiciones de cielo en el hebreo es shamayim, pero resulta que Shamayim, solo de las 100 veces que se encuentra la palabra cielo, solo 70 veces es derivada de Shamayim. Entonces, eso nos damos cuenta a través de los números Strong. Pero bueno, ahorita vamos a hacer algún ejemplo, hermana, no se preocupe. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ok, si no, vamos a pasar entonces a la siguiente. Les quiero compartir, miren, las primeras 3, la cuarta es una sugerencia, recomendación de Josué. Las primeras 3 son herramientas que yo utilizo. Y, y son herramientas muy prácticas. Vamos a hacer una revisión muy rápida. Pero bueno, les quise compartir algo que yo uso, es decir, que sí nos sirve, ¿no? Para el estudio. La primera es pues la más famosa y es el sitio original en donde se descarga la aplicación eSword. eSword es la aplicación que todos nosotros usamos en Ebenezer. Déjenme, seguramente ya han visto cuando la llegamos a proyectar. Déjenme pasarla por aquí. No sé si ya está. No sé si ya la están viendo. ¿Está aquí? Sí, ya se Sí, ve. hermano. Ok, gracias. Esta es la aplicación eSword. Lo siento. Y en esta aplicación, en Ebenezer se ha hecho un trabajo para recopilar mucha información. Es decir, déjenme, la voy a poner aquí en grande y así la voy a dividir como regularmente se divide. Entonces, se ha hecho un esfuerzo, y aparte en la comunidad hispana se ha hecho un esfuerzo muy grande, y si ustedes alcanzan a ver todas estas pestañitas que estoy aquí señalando, por favor, si cuando esté diciendo que estoy haciendo algo y no se ve que lo esté haciendo, háganmelo saber porque de pronto no nos damos cuenta. Pero todas estas pestañitas que están aquí de este lado, son versiones distintas. Oh, se desapareció. Ya, son versiones distintas de la Biblia. Todas estas de aquí son versiones distintas de la Biblia. Aquí tengo la Biblia de las Américas, aquí tengo la Biblia del Oso, la Biblia de Jerusalén. Entonces, dan cuenta, tenemos un sinnúmero de versiones, la mayoría en español, tenemos, pues obviamente, versiones en inglés, etcétera. Entonces, esta aplicación, eSword, nos permite tener el acceso a un sinnúmero de Biblias. Esta parte de aquí abajo
cada pestañita son diccionarios. Mire, yo pues, ya sabe, ¿verdad? Por la edad, venimos de la época de todavía de los libros, y pues yo tengo mis diccionarios, pero en libros yo tengo como 3, 4 diccionarios. Aquí están esos diccionarios que yo tengo y que me costaron algunos, tuvieron un buen precio. Aquí están. Y aparte, aquí hay otros 30 más, ¿no? Diccionarios. Entonces, todos son diccionarios bíblicos. Y luego del lado derecho, de este lado acá arriba, son comentarios bíblicos. Y pues la gran ventaja que nos da este software es que todo está relacionado al verso en el que estemos posicionados, ¿no? Entonces, bueno, esta herramienta que es muy útil, uno entra al sitio de internet, déjenme pasar mi monitor, uno entra a este sitio, eSword.net y e-sword.net. Uno entra a este sitio y aquí uno la puede descargar. Un punto bien importante a considerar es que aquí entramos para descargar la aplicación en una computadora con un sistema Windows y no tiene ningún costo. Uno la descarga, eh, cabe señalar, se descarga vacía, hay que bajarle las Biblias, bueno, se descarga creo que con 2 Biblias en inglés, y después uno puede descargar algunas Biblias aquí, por ejemplo, mi versión está en inglés porque mi computadora así funciona, pero viene en español también, y uno puede descargar otras Biblias aquí directamente, pero para tener todo esto, pues nosotros les podemos ayudar a que lo tengan, porque todo eso se descarga de archivos por separado. Entonces nosotros ya tenemos en Ebenezer, contamos con toda una biblioteca de los archivos que son para esta aplicación, que uno lo pueda descargar e instalarlo aquí. Entonces, a través de este sitio es que aquí bueno, aquí se ve, ¿no? La dirección. A través de este sitio, y déjenme para que lo tengan en texto por si alguien lo quiere ir copiando. Déjenmelo así. Entonces, descargamos el software, el programa que es para Windows. Si si tenemos una computadora tipo Mac, lo hacemos a través de la tienda de aplicaciones de la Mac y ahí directamente, pero para la Mac el software tiene costo. Me parece que hoy en día anda sobre los 80 pesos. Ese es su único costo, 80 pesos, y uno ya lo puede descargar. Y lo mismo, se descargan solo algunas Biblias y nosotros ya podemos pasarles los demás archivos que comprenden las demás versiones, diccionarios, etc. Y para teléfonos tipo Android, si no estoy mal, al día de hoy creo que todavía no hay una versión para Android. Si mal no recuerdo, si alguien sabe que ya es diferente, me puede ayudar comentándolo, pero hasta donde yo sabía no había todavía una versión para Android ah, de esta aplicación. Pero bueno, tenemos, esta aplicación puede funcionar en teléfonos iPhone, en iPads, en equipos Mac y en equipos Windows. Y en equipos Windows, pues tenemos una cantidad de cosas súper interesantes. Y aquí me voy a detener un poquito nada más para darle respuesta a la hermana que nos preguntó el uso de las palabras de la concordancia Strong. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a hablar, la Biblia de las Américas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ok, cuando yo voy a utilizar los números de Strong, necesito una Biblia que tenga esos números. Regularmente, en la mayoría de las plataformas y de aplicaciones, cuando se incluyen los números Strong, junto al nombre de la Biblia, aparece un signo de más.
Y eso quiere decir que ahí tiene ese número. Vienen incluidos los números Strong. Entonces yo le doy un clic aquí y aquí ya se empieza a ver medio raro, ¿eh? Pero es porque a cada palabra le tiene asignado un número. Ahora, en este software tenemos la ventaja de que el diccionario, el que tengo aquí abajo, déjenme les muestro cuál es, este de aquí, Strong, el diccionario está vinculado a cuando yo pongo el mouse encima de la palabra. Entonces es muy rápido. Yo digo, diligencia. Diligencia es el numeral Strong es el 4704 del griego. ¿Y qué quiere decir? Y aquí Lolo me dice, ¿no? Espoudazo. Bueno, aquí está en inglés, como ya les decía, pero aquí abajo, si yo le doy un clic, un segundo, es que si no, no veo. Ya, eh, ya viene. Usar velocidad, hacer esfuerzo, ser pronto, ser ferviente. Eso es gente. Y bueno, así es como podemos ir revisando cada palabra. Entonces, recordemos esto. Los números Strong, hagan de cuenta que es una lista de palabras. Miren, se los voy a hacer más ilustrativo. Aquí lo vamos a poder ver un poquito más. Alan la otra vez me preguntaba, ¿a poco sí tiene el libro? Miren, este es el libro original antes de que saliera de forma digital. Es un libro muy gordo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que este libro es una concordancia, es una lista de palabras. Aquí yo sé que no se alcanza a ver, pero esta es una lista de versículos. Entonces yo veo simplemente aquí, lo abrí en donde aparece la palabra pasión. Y la palabra pasión, entonces viene una lista de los versículos en los que se encuentra la palabra pasión. Y al final del versículo me dice, ok, la palabra pasión en este primer versículo utiliza el numeral 3806. Y así en los versículos, ahí no se usa la misma palabra, ahí se utiliza otra, el numeral es el 1939. Eso quiere decir que el numeral está relacionado con una palabra griego o en hebreo originalmente. Y las palabras que nosotros vemos en nuestra Biblia en español es una traducción o interpretación de ese numeral. Entonces, cuando ustedes llegan a ver, por ejemplo, que nosotros decimos, Sergio expone y dice, las 7 palabras hebreas de sabiduría, ¿no? Han escuchado eso, ¿no? Las 12 palabras de alabanza. Quiere decir que en la Biblia nosotros podemos leer que dice alabanza, alabar, alabaré, etc. Pero la palabra original no siempre es la misma. Y lo rico de todo esto es que cuando nosotros nos vamos a esa palabra original, por ejemplo, o la palabra sabiduría viene, tiene varias palabras hebreas, pero resulta que dependiendo del contexto, dependiendo del texto en donde No sé qué habrá pasado con el hermano Carlos, pero seguramente va a regresar en un momento. ya regresé. Ahí me escuchan y me ven bien.
Entrecortado un poco. Sí, te ves como frisado. Igual, tal vez la cámara te está consumiendo ahí ancho de banda. No sé si quieras mejor dejar la presentación para que pueda ser más fluido. Creo que ya no nos oye. Continuar muy rápido. Bueno, estamos hablando entonces, estuvimos hablando de lo que es el eastward. Nos llevaría toda una sesión poderles explicar el uso del eastward, pero el objetivo es que sepan que con el eastward podemos tener pues muchísima información. De hecho, así muy rápido, por ejemplo, tenemos diccionarios no solo con las concordancias Strong, sino tenemos diccionarios de palabras seculares, tenemos diccionarios expositivos, los que les comentaba, esto es por ejemplo el Vine en español, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todos estos son herramientas bien interesantes, ¿no? Y aquí en Eastward tenemos más cosas como lo que nos ayuda mucho cuando el pastor está predicando y dice, ¿qué dice aquel versículo? ¿Saben dónde está aquel versículo? Pues tenemos un buscador en donde podemos déjenme mostrarlo aquí, podemos buscar por palabra, podemos definir una versión de la Biblia donde vamos a buscar, podemos definir una sección de la Biblia en donde vamos a buscar y eso nos ayuda a localizar muy rápido una palabra. Pero ya para concluir esta parte del Eastward y el tema con la hermana que nos preguntaba acerca de los números Strong, déjenme hacerles un ejemplo en este caso, la palabra H7225, que habla acerca del Reshit, que es eh, el principio, ¿no? Entonces, ok, yo puedo abrir el buscador, déjenme ver dónde quedó el buscador, aquí está, y le digo, búscame esa palabra en todo el Antiguo Testamento. Entonces, así fíjense, muy rápido, voy a encontrar que en Génesis 1.1 aparece esta palabra hebrea, reshit, traducida como principio. Pero en Génesis 10.10 no está traducida como principio, sino como comienzo. En Éxodo 23 está traducida como primicia. Y ahí es en donde empieza la riqueza de lo que vamos entendiendo, ¿no? Así que, por ejemplo, en este otro texto, Números 24:20, se traduce como cabeza de naciones, como el primero, el principal, la cabeza de una nación, ¿no? Así es como hacemos uso de estas herramientas, que es algo maravilloso. Bueno, ¿qué pasa si no tenemos una computadora con Windows donde podamos instalar esto o solo la tenemos en la casa y en la iglesia? ¿Qué podemos hacer? Etcétera. Bueno, como les decía, esta aplicación funciona para teléfonos iPhone, para tabletas iPad, pero si no podemos usarla, tenemos estas otras herramientas. Ahorita, si nos queda tiempo, hablo un poquito de otras aplicaciones móviles. Tenemos estas otras herramientas. Esta herramienta, Bible Gateway, a mí me gusta en lo particular porque es muy simple y es el único objetivo de esa herramienta. Ya se abrió, pero acá está. El único objetivo de esta herramienta es mostrarnos la Biblia, nada más, ¿no? Y de una forma como que muy
muy limpia. Entonces, podemos crear una cuenta en donde lo que va a hacer en esta plataforma es guardar los textos que marquemos, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo Biblias en español y tengo todas estas en español. Entonces, vamos a ir a un texto que le vamos a poner aquí Génesis 3:8. Y ya, nos pone aquí. Simple, ahí está el texto, aquí podemos cambiar de versión de la Biblia, aquí podemos cambiar de versículo, podemos leer el capítulo completo. Esta parte me gusta porque así como en la Biblia de papel, en la Biblia impresa de las Américas, vienen las notas al pie de página, ¿no? Y aquí vienen. Ahora, esta lo que nos permite también es decir, oye, a ver, quiero agregarle otra versión. Bueno, de pronto, por ser gratuito, aparece publicidad. Y la Biblia de las Américas, ahora yo la quiero comparar con la nueva versión internacional. Entonces ya tengo dos versiones distintas aquí con el mismo texto. Y entonces, no, quiero agregarle otra más a ver cómo dice, ¿no? Y así. Eh, entonces, fíjense cómo podemos, no sé hasta cuánto soporte, pero yo creo que es el ancho de la página. Déjenme. Así. Entonces, ya tenemos distintas versiones de la Biblia con el mismo texto y bueno, esta es muy rápida, no requiere mayor cosa más que yo entro, pongo un versículo, pongo por todo un capítulo, puedo buscar por palabras y ya me pone todos los versículos ahí. Esta es, dijimos, este es Bible Gateway. La otra Biblia que les puse y que a mí me gusta porque tiene de todo, entran a www.bibliatodo.com/es para que aparezca en español completamente. Y tenemos, cabe señalar, en estos sitios que son gratuitos, estamos expuestos a publicidad. Y a veces la publicidad es ofensiva. Entonces, pues nada más. Cuando digo ofensiva es que pueden aparecer cosas ahí medio extrañas que no tienen nada que ver con el sitio, sino que es publicidad, ¿no? Pero bueno, ah, tenemos aquí la Biblia online, tenemos una Biblia interlineal, tenemos un diccionario bíblico, tenemos comentarios bíblicos y voy a hacer un ejemplo muy rápido aquí de la Biblia online. Entonces recuerden, entré a bibliatodo.com/es para que sea en español, si no, aquí pueden cambiar el idioma del sitio y ya que abrió aquí, déjenme, a mí me gusta siempre utilizar este pasaje como ejemplo. Génesis capítulo 3. Y ya estamos aquí. Tenemos la Biblia de las Américas. Igual nosotros podemos decirle, oye, a ver, quiero distintas Biblias, así como lo hice con el otro sitio, Bible Gateway. Entonces aquí ya me aparece otra versión de la Biblia. Y así yo puedo continuar diciéndole, quiero distintas versiones, quiero un versículo en específico. Aquí yo puedo darle un clic al versículo en específico y me va a mostrar ese versículo en distintas versiones. Mi versión que yo había seleccionado, que es la Reina Valera 1960, y fíjense cómo con la suma de distintas versiones, cómo nos da mucho mayor luz un texto. Oyeron la voz de Dios, la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Qué se paseaba en el huerto? ¿Qué oyeron? La voz de Jehová Dios, dice la Reina Valera 1960. Y aquí dice más versiones. La traducción viviente, una Biblia católica, una textual, le voy a dar un clic para que nos muestre todas las versiones. Y aquí están todas estas versiones, miren, son muchas en español. Pero, ¿qué es lo que sucede si nosotros seguimos leyendo? Me estoy yendo hasta arriba, ¿no? Fíjense esta versión. Es una Biblia antigua de 1975, la Serafín de Ausé. Oyeron el rumor de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín. Otra, oyeron al Señor Dios, la Biblia de las Américas, una versión más reciente, que se paseaba en el huerto al fresco del día.
Ah, la Biblia Kadosh es oyeron la voz, y así podemos continuar viendo cómo algunas versiones hablan de que Adán y Eva escucharon la voz, pero fíjense, esta versión de 1990 oyeron el andar de Dios. Entonces de ahí podemos decir, derivado de eso, a lo mejor fue que tuvieron miedo, ¿verdad? Oyeron los pasos, cómo caminaba el Señor en el huerto. Bueno, podemos copiar los versículos y llevar, mire, es el tipo de publicidad, ¿no? De pronto ahí aparecen cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo. Podemos copiar los versículos, podemos ver la Biblia interlineal y estas herramientas las tenemos en varias plataformas, ¿no? Pero el interlineal, ¿qué es? Palabra por palabra, en el idioma original, en el idioma español. Este es como el significado de ese tipo de palabra. Entonces, aquí podemos ver cómo estaba escrito el, el texto original, ¿no? Y cómo fue que se fue traduciendo palabra por palabra. Esta es una forma. Aquí la otra plataforma que me compartió Josué tiene exactamente algo muy parecido. Aquí está el interlineal. El único detalle que esta plataforma, que se me hace como que más profesional, pero el único detalle es que está en inglés, ¿no? Entonces eso puede limitar un poco el estudio para algunos, nada más, ¿no? Miren, aquí hay recursos en español. Aquí hay una versión. Bueno, entonces, el punto es, miren, aquí ya apareció la versión en español y de ahí podemos ir viendo. Y el punto es ir jugando con este tipo de cosas pues, para que podamos entender cómo utilizarlas. Pero en estas plataformas, me voy a regresar a la que está en español, tenemos también diccionario, tenemos concordancia, por ejemplo, queremos entender palabras que luego pues, no sabemos. Por ejemplo, le voy a poner vos, ¿qué? ¿Quién fue? Y miren, me da una respuesta ahí muy rápida. Y ya me dice, ok, aquí hay una referencia de un texto que tiene esa palabra. Pero acá está una definición, miren, nada más, pura publicidad, del diccionario Alfonso Longworth. Y luego otro diccionario y así. Y aquí vienen definiciones. Yo no sé si en esta, Josué, venga menos publicidad, ¿no? Porque luego es un punto distractor ahí importante el tema de la publicidad. Eh, no sé Si si con... tiene sponsors porque pues de alguna manera se financia con ellos. Yo lo que he visto que los sponsors son más relacionados al tema, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, de algunos libros bíblicos o temas de, ¿verdad? O sea, relacionados ¿verdad? Ah, Por ejemplo, ahí, ¿verdad? Apoyar misioneros, ¿no? Entonces, bueno, pero al final del día, si queremos tener algo, pues, en línea, ¿no? Pues algún sí, precio hay que pagar, ¿no? Ya sea económico o pues de ver algún anuncio, ¿no? Pero creo que también se puede poner algún tipo de bloqueador de anuncios, ¿no? Pero eso ya es aparte. sí. Ok, entonces, bueno, con estas herramientas es que, vamos a regresarnos acá, pues podemos, si no podemos hacer uso de esta herramienta que es la que con la que más contenido tenemos nosotros, eh, tenemos estas que son en línea. Obviamente, pues siempre andamos recomendando esta cosa que en Windows, como les decía, es totalmente gratuita y todo el contenido es gratuito. Entonces,
nos ayuda demasiado. Tenemos, en nuestro caso, tenemos todas estas Biblias para compartírselas, todos estos diccionarios, todos estos comentarios bíblicos. Miren, cosas extras, déjenme ver aquí muy rápido. Tenemos esto, un visor gráfico